través de Facebook para que por favor nos hagan llegar sus preguntas, las dudas que tengan sobre la propuesta que traemos. Para muchas probablemente tengamos la respuesta, para otras nos ayudan a pensar y a construir junto con ustedes una mejor propuesta de ciudad, que es un poco la intención de lo que queremos presentar el día de hoy. Les quiero platicar muy rápido cuál va a ser la agenda del día. La idea es que esto sea una conversación entre el equipo que estamos presentando el día de hoy, que en un momento les voy a presentar. Vamos a estar juntos no más de una hora. La idea es presentarles muy breve la propuesta y también después como escuchar sus preguntas y poder como entablar una conversación con ustedes alrededor de esto. Queremos presentarles un poco cuáles son las líneas de acción que hemos trabajado este grupo de personas que traemos esta presentación para ustedes hoy, platicarles cuál es nuestra propuesta y platicarles sobre todo del concurso de mejores calles para Tuxtla. Y bueno, explicarles un poco, invitarles a sumarse, a explicarles qué sigue, pero también cómo pueden participar y después pasar a las preguntas y respuestas. Voy a presentarnos a quienes estamos aquí en la transmisión en vivo, platicando con ustedes, pero además platicarles que somos muchos más de los que estamos acá. Somos ciudadanas convencidas de que Tuxtla es una ciudad hermosa y que tiene un gran potencial al alcance. En el equipo habemos biólogas, ingenieras ambientales, arquitectas, planificadoras urbanas, urbanistas, empresarias, abogados, abogadas, servidores públicos, vecinas, vecinos. Todos ponemos nuestro trabajo de forma voluntaria con la propuesta de construir una mejor versión de Tuxtla. El día de hoy en esta transmisión nos están acompañando, voy a nombrarlos yo, está Joselini, Joselini Díaz Torres, arquitecto, está Malena León, que es planificadora urbana, está Héctor Ferrera, que también es planificador urbano, y yo soy Carmen Villa, soy maestra en políticas públicas, y somos una pequeña parte del equipo que vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy. Bueno, ¿de dónde surge esta idea de hacer este colectivo y movernos hacia estas propuestas? Es que creemos que nuestra ciudad tiene mucho potencial porque está rodeada de parques y reservas naturales, tiene ríos vivos como pocas ciudades del país, y eso lo consideramos muy valioso, como elementos muy importantes que tienen que tomarse en cuenta para la vida de la ciudad. Además es única porque posee espacios públicos de selva urbana, una amplia biodiversidad. Estos espacios pueden ser fácilmente conectados entre ellos por una red de espacios públicos con elementos de diseño como camellones, banquetas, plazas, parques arbolados con mucho potencial para generar bienestar y riqueza para todos los que vivimos aquí y trabajamos acá. Entonces, sobre esta visión es que trabajamos en la construcción de una mejor versión de Tuxtla. Y vamos a platicarles un poco de cuáles son las líneas de acción que tiene el colectivo y hacia dónde nos estamos moviendo con estas propuestas. Hola, una de las líneas de acción que tiene el proyecto que estamos presentando es movilidad sustentable, ¿no? Entendiendo un poco cómo funciona o cómo se mueven las y los tuxtlecos en la ciudad. El 89% de las y los tuxtlecos se mueve caminando, en transporte público o en bicicleta. Eso es un porcentaje muy alto en comparación con el 11% que se mueve en auto particular. Por el contrario, el mayor porcentaje de la inversión en infraestructura para la movilidad se hace en infraestructura vial. Hay un tema de inequidad en cómo se está haciendo la inversión. Invertir en infraestructura vial casi el 100% del presupuesto público trae consecuencias como el incremento de las muertes y accidentes viales. Las vías rápidas están relacionadas a este tipo de accidentes o hay más presencia de ello. Chiapas es el 9º lugar en muertes viales por accidentes vehiculares. Y por último, la ciudad cuenta con un estudio integral de movilidad y planeación que dicta cómo tendría que estarse haciendo esta inversión. Por el contrario a esta inversión y cómo se hace en la ciudad,
la ciudad tiene como déficit en infraestructura para otros tipos de movilidad, ¿no? Tiene déficit en infraestructura ciclista, déficit en infraestructura peatonal y déficit en infraestructura de transporte público, ¿no? Esta inversión tendría que estarse reflejando equitativamente para ese 89% que se mueve de estas formas, haciendo banquetas accesibles para todas las personas, que cualquiera pudiera moverse en la ciudad en silla de ruedas, en bastón, etcétera, que estas banquetas tengan protección contra el sol en el día y iluminación en la noche, que la infraestructura dé para que existan semáforos peatonales y que la ciudad tenga una red de banquetas que conecte a la ciudad, ¿no? Que uno pueda ir a cualquier lugar, espacio público, servicio, comercio, caminando o en bicicleta de forma segura. La siguiente. Y en el tema del transporte público, nuestra propuesta hace énfasis en la planeación de las rutas del transporte, ¿no? Integrar de acuerdo a los estudios que tiene la ciudad sobre la demanda de transporte público y la sobreoferta que hay en algunas zonas, para que a partir de esta información se genere un sistema integral, ¿no? Normalmente en la ciudad tenemos rutas que duplican por donde circulan. También estamos proponiendo una regulación y control del transporte público y que las unidades que dan el servicio tengan mantenimiento constante para evitar un poco el promedio que hay ahora de 2 a 3 accidentes relacionados con el transporte público al mes. Y por último, en infraestructura para la bicicleta, tenemos una red muy corta de ciclovía al centro de la ciudad, entonces estamos proponiendo que esta red se incremente en el anillo que ahora vamos a presentarles, que es este circuito interior. Queremos que exista la ruta de ciclovía más grande de la ciudad, esté diseñada de acuerdo a la norma, exista un servicio de bicicletas compartidas en la ciudad. El aforo ciclista ya alcanza para que la ciudad pueda ofertar este servicio, y además una red de biciestacionamientos en los espacios culturales, parques y servicios más importantes de la ciudad. La siguiente. Eso es lo que está bien. Y también tenemos una propuesta referente a la infraestructura vial. O sea, creemos que es importante también pensar en ese 11% que se mueve en automóvil, y hay maneras de resolver el tráfico vehicular de la ciudad para este sector de la población también, con estrategias de sincronización de semáforos, que la distribución del flujo vial no se concentre en únicas vías, sino se pueda distribuir en vías de calidad alrededor de toda la ciudad, que el interior de la ciudad esté bien conectado con las vías principales de manera ordenada, que exista una verificación vehicular conforme a la norma, la pavimentación de las vías alternas que la gente puede usar para no saturar las vías principales sea de calidad, y por último que haya infraestructura de calidad que permita a las personas desplazarse con seguridad, ¿no? Acompañada de procesos de educación vial eficientes. La siguiente. ¿Y por qué es importante hacer inversión en transporte público versus hacer inversión para la movilidad motorizada? Estamos como ciudad, como país y como región entrando a un proceso de cambio climático que se manifiesta en efectos que son peligrosos para la vida en la ciudad, ¿no? La ciudad cuenta con un estudio de pronóstico de cambio climático, y este nos dice cuál es la proyección que la ciudad tiene en temas de incremento de temperaturas a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en la gráfica pueden ver cuál sería el escenario si no hacemos nada y si seguimos con estas prácticas de inversión en transporte
motorizado y falta de inversión en transporte público, y además qué sucedería si hiciéramos ejercicios de mitigación. Eso quiere decir cambiar el rumbo de la inversión e invertir en transporte público y en movilidad no motorizada, ¿no? Además de otras estrategias como la conservación e incremento de los espacios verdes, la reducción de emisiones de carbono y el manejo del agua y lluvia. No estamos en una zona donde llueve constantemente, pero no estamos haciendo nada porque esa agua filtre de nuevo al subsuelo y el proceso se repita con normalidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de no hacer nada o hacer todo lo contrario a las recomendaciones que los planes de la ciudad tienen? Y es principalmente en una ciudad como la nuestra, que es calurosa completamente, es el incremento de las temperaturas, ¿no? En una zona que no es arbolada, las temperaturas pueden incrementarse hasta 5 grados, ¿no? Entonces, tener y cuidar el patrimonio vegetal de la ciudad nos permite tener una ciudad más fresca. Bueno, y otro de los ejes de acción que atraviesan el trabajo que hacemos como colectivo es buscar que la obra pública que se haga en la ciudad pues sea una obra que sea transparente y que involucre la participación ciudadana. Estamos apostando a procesos de planeación urbana que sean abiertos y transparentes, a la integración de la difusión y la participación ciudadana en proyectos de planeación urbana, incluido el transporte. Es decir, somos nosotros quienes estamos directamente impactados por la obra que se genera en la ciudad, por las políticas públicas que se generan en la ciudad, y ya es obsoleto un modelo de gobierno donde la toma de decisiones se haga sin la ciudadanía. Esto de alguna manera aumenta los riesgos de corrupción, fractura la gobernanza, que debe ser una gobernanza abierta, y finalmente también no garantiza o pone en riesgo que la obra pública sea de mala calidad, en tanto que hay mucha discrecionalidad a la hora de asignar la obra pública. Entonces, una de las apuestas que hacemos es a cómo hacemos más transparente y más abierta todo el proceso de obra pública, no solamente la licitación y la contratación, que es uno de los elementos que están obligados a transparentar, sino todo el proceso, el diseño, las ideas, cómo involucramos a la gente a que ponga su voz, ponga sus experiencias en el diseño de las ciudades, en la evaluación de la obra pública y en cómo generamos también planeación para el mantenimiento debido de la obra pública, porque los recursos son muy limitados. Siguiente, por favor. Además, hacer una inversión que nosotros hacemos, la propuesta integral para la ciudad, cuida y es responsable con el patrimonio construido, como los parques más importantes de la ciudad, los elementos ícono de la ciudad, como son las glorietas, el patrimonio verde, ¿no? O sea, respetar como la masa vegetal que ya se forma alrededor de estos 3 parques que convergen en el punto del reloj floral. Y por último, respetar la identidad tuxteca, ¿no? Esta identidad de ser una ciudad, de ser una de las ciudades más verdes del país, ¿no? O sea, no es difícil que exista una ciudad que tenga un patrimonio natural tan importante como el Parque Cañón del Sumidero hacia el norte, y el Parque Matumaxá o la Reserva de Matumaxá hacia el sur. Así es. Y también uno de los puntos importantes de hacer una inversión integral o de pensar la ciudad de manera integral es pensar en el desarrollo económico de esta, ¿no? Normalmente las inversiones tan puntuales y millonarias en zonas específicas de la ciudad no benefician a todas y a todos, ¿no? Hacer una inversión que esté pensada en el transporte público, que esté pensada en generar espacios que no sean solo de desplazamiento, sino también sean espacios de permanencia, permite generar un valor económico en la zona, ¿no? Permite también que más personas puedan moverse de manera más equitativa, y eso quiere decir que puedan usar el transporte público, que no tengan que tener un vehículo
para hacer este tipo de desplazamientos, que su inversión sea menos. Y por último, los costos que están relacionados a las vías de velocidades altas, ¿no? Al año la ciudad tiene alrededor de 600 siniestros viales que se transfieren a 600 familias que pierden al jefe de familia que da el sustento o que tiene que gastar en otro tipo de servicios relacionados a esto. Así. Bueno, ahora me gustaría hablar de nuestra propuesta y del concurso Mejores Calles para Tuxtla. Y bueno, parte de los miembros de ese colectivo ya habían trabajado anteriormente en otro proyecto que resultó en la ampliación de banquetas y la primera ciclovía de la ciudad en la avenida principal en el Boulevard, ¿no? Y otros ya habían coincidido en proyectos de activaciones urbanas. Entonces, entre este grupo se dio a la tarea de invitar a un taller abierto de mapeo de activos comunitarios, es decir, cosas que están en la zona, en varias zonas de la ciudad, que podrían ser buenos elementos de la ciudad para conservar o para mejorar, y hacer un taller de ecodiseño. Producto de este taller surgió el producto de este taller fue una propuesta integral para la ciudad que incluye un circuito interior de transporte público con calles completas, y en un momento voy a hablar un poco más de qué es una calle completa, que conecten mejor todas las áreas verdes y los distintos destinos de la ciudad. Y esto es producto también como de las propuestas que está haciendo el gobierno de hacer un circuito, pero en sus propuestas está enfocado al uso del auto y no del transporte público. Entonces nosotros creemos que una verdadera planeación de la ciudad que sea sustentable y que responda a las necesidades de la comunidad debe de considerar cómo se transporta la comunidad. Entonces por eso nuestra propuesta es un circuito interior del transporte público. Y debido también a la importancia de la intersección en particular de la que vamos a hablar y de que ahí se está haciendo un proyecto de un puente vehicular y del potencial de este destino, nuestro primer enfoque de diseño como más aterrizado es en el área punteada, que es precisamente donde está el parque Cañahueca, Coyomayo y Tuxtla, ¿no? En esta área se conecta el libramiento norte de la ciudad con la avenida central de la ciudad, con el Boulevard Belisario Finger, y está marcada aquí con la línea, además de que la zona, cuenta con múltiples destinos importantes para los habitantes y los visitantes. Poner aquí un puente vehicular, pues, segmenta la ciudad, corta la ciudad del norte, elimina el potencial turístico de esta zona y la conservación de este parque, ¿no? El puente, hasta donde tenemos entendido, considera alrededor de 6 carriles, y eso significa que tendrían que entrar a la zona de los parques. No hay suficiente espacio para poder meter la cantidad de carriles que están proponiendo actualmente en el derecho de vía que hay en esta zona, ¿no? Entonces eso también implicaría la pérdida como de estos parques importantes de la ciudad, así como la imagen urbana del Boulevard Belisario Domínguez, además de que no creemos que a largo plazo va a resolver el problema de tráfico. Y hay muchas razones para esto, y eso lo podemos platicar más en las preguntas y respuestas, ¿no? Además de que un puente vehicular pues afecta la evaluación del suelo, a los negocios aledaños, crea inseguridad y más que nada genera muchísima contaminación que va a afectar a los usuarios del parque, que en gran cantidad incluyen niños y bueno, a toda la gente que aquí habita o trabaja, ¿no? Como decía, esta zona creemos que tiene muchísimo potencial, es un gran parque metropolitano que conecta zonas de uso mixto, residenciales, comerciales y importantes destinos de la ciudad, ¿no? Aquí hay bancos, centros comerciales, escuelas, zonas residenciales, hay muchísimos y muy diversos usos en toda esta zona, ¿no? Y justo en esta intersección también se unen 3 grandes parques urbanos, el Coyomayo, Tuxtla y Cañahueca, creando un gran parque con muchísimo potencial turístico debido a la conexión a todas estas zonas y de mucho potencial para generar mucho bienestar para la comunidad. Además, 11% de la biodiversidad de aves del país están representadas en esta área. Precisamente se hizo un estudio y entonces es impactante cómo en toda esta área se pueden ver tantas
distintos tipos de aves, ¿no? Además de que hay acceso al río y hay selva urbana, ¿no? Que eso es poco común en varias ciudades del país. Sin embargo, tiene muchísimas necesidades de planificación toda esta zona y de diseño con paradas de transporte público deficientes. Hay únicamente 3 accesos a los parques y todos son para autos. Hay desconexión entre los parques. En la Quinta Norte, en la conexión hacia el bulevar, también hay mucha infraestructura peatonal precaria, hay poca señalética y mucha inseguridad vial también. Debido a esto y a la importancia de la zona y de sus necesidades, estamos priorizando esta zona y de ahí es que surge la propuesta Corazón de Tuxtla. La propuesta Corazón de Tuxtla, en términos generales, incluye el rediseño vial y de transporte público, la implementación de infraestructura verde, que hablaré más de qué significa esto, y la preservación del patrimonio de la ciudad. En términos de diseño vial y de transporte, proponemos que la sección de la Quinta Norte y la conexión a la Avenida Central se rediseñen para que sean calles completas. Esto quiere decir que tengan banquetas accesibles, cómodas y seguras, carriles de bicicletas, que se conecten, ¿no? que conecten esos carriles de bicicletas al ya existente en el bulevar, carriles combinados para el transporte público, más y mejores cruces peatonales, la implementación de señalética y otras medidas de seguridad, además de modificar la ubicación de las paradas de transporte público y, más que nada, pensar en el futuro de la ciudad, ¿no? Pensar en el hecho de que estamos entrando allá las consecuencias del cambio climático y que tenemos que pensar en que tenemos que mitigar muchísimos riesgos que están sucediendo en la ciudad, riesgos que tienen que ver con la calidad del aire, con el calor, con cómo fluye el agua y cómo opera toda nuestra ciudad, y que eso incluye pensar en movilidad sustentable, ¿no? La siguiente gráfica es de... que ya pasamos nada más quería hablar de esta gráfica. Esta es una gráfica de calles completas, y aquí es donde se puede ver todos los distintos usos que pueden haber en la calle y cómo podemos estar sirviendo a todas las distintas personas que usan la calle en nuestra ciudad, ¿no? Especialmente cuando pensamos que la gran mayoría de la gente se transporta caminando, en bicicleta o en transporte público, ¿no? Bien. En materia de infraestructura verde se proponen jardines de lluvia y pavimentos permeables para el manejo del agua pluvial. Los jardines de lluvia, lo que hacen, a la derecha hay una gráfica al respecto, lo que hacen es ser espacios que pueden absorber mucha del agua pluvial. O sea, cuando llueve, es como, sí, lo podemos pensar en ellos como si fueran pequeños pozos, ¿no?, de agua, donde podemos retener el agua para que esa agua no vaya rápidamente viajando a otras zonas e inundar, ¿no? Y pueden ayudar a absorber también esa agua. Y bueno, los pavimentos permeables hacen lo mismo. El chiste es que podamos tener la mayor absorción posible, porque si no, cuando tenemos muchas áreas impermeabilizadas, el agua se acumula, viaja más rápidamente y ocasiona grandes inundaciones, que es lo que hemos vivido constantemente en la ciudad, ¿no? Así como también arborización en banquetas y arbustos y plantas en camellones para conectar los parques entre sí, para que también podamos tener sombra. Tuxtla es una ciudad súper calurosa que puede llegar a temperaturas de 45 grados, y esto solo va a empeorar con el cambio climático. Entonces esto nos va a ayudar el arbolado y las plantas no solo nos van a ayudar a que podamos lidiar con el calor, sino también a mejorar la calidad del aire y la regulación de la temperatura. Y finalmente el incremento y el diseño de vestibulaciones al parque para el peatón. Vestibulaciones significan las distintas entradas al parque. Como mencioné anteriormente, solo hay 3 entradas y solo son para autos. Entonces queremos conectar todos nuestros distintos parques a lo largo del río Sabitinal para que pues, podamos siempre estar en un espacio que sea mucho más fresco y también para poder hacer mejor uso de todas estas cosas. Y finalmente estamos pensando en la preservación del patrimonio. Tuxtla ha pasado, ya sabemos todos, por varias oleadas de destrucción de nuestro patrimonio, que ha incluido la desaparición de varias glorietas emblemáticas, la tala masiva de árboles maduros y la desaparición de varios monumentos, así como de arquitectura muy valiosa, ¿no? Simplemente nuestro centro ha desaparecido por completo, ¿no? Entonces, con este proyecto aseguramos la preservación de estos parques en específico, de las glorietas de esta zona y de los monumentos que actualmente están ahí.
Y toda esta propuesta está sustentada con fundamentos legales que están incluidos en estas 4 leyes. No estamos haciendo nada fuera de lo que está sugerido en estos 4 documentos, además de que estamos cumpliendo con lo que estos 4 documentos están sugiriendo que deben de ser las soluciones para ciudades como la nuestra, ¿no? Entonces, tenemos todo el fundamento para poder seguir, pues, seguir haciendo propuestas como estas y para esta propuesta en específico, ¿no? Esta propuesta se metió al concurso Mejores Calles para México del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, ITDP. Es una organización internacional que se dedica a hacer incidencia en política pública en materia de transporte principalmente. Y afortunadamente nos fue muy bien, somos finalistas. Del total de las 58 propuestas recibidas, la nuestra se destacó por su calidad, su visión y su compromiso y potencial. El panel de jurado incluye a mucha gente técnica en estas áreas y gente con muchísima experiencia, y por ser finalistas nos están asesorando para desarrollar esta propuesta técnica, y de ganar nos apoyarían para hacer el proyecto ejecutivo de la obra con topografías, mecánica de suelos, cálculo de costos y todos estos análisis que deben de complementar una propuesta de transporte como la que estamos poniendo sobre la mesa. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Cómo podemos participar? Hay muchas aristas dentro de ello. Ha habido mucho trabajo detrás de esto, de todas las personas que o sea, aquí somos una mínima parte de todo el equipo, pero el siguiente taller que vamos a tener es el 20 de agosto para estar en diálogo con los vecinos y los usuarios de este espacio. La idea y lo que se busca acá es integrar voces, sumar más voces a nosotros que estamos ya partiendo con algo, una base sólida, y no dejar de lado la infraestructura social que se puede ir agregando a este tipo de proyectos, ¿no? Es invertirle en esto, es un punto de partida y pensamos seguir con esto. La presentación final de este concurso es el 28 de agosto. Este mes se va a seguir desarrollando esto mismo que ya les presentamos de una manera más profunda, con profesionales que nos han ido asesorando en el camino, con la idea de enriquecerlo y generar principios de diseño, gestión y construcción de las soluciones que estamos proponiendo, ¿no? ¿Cómo se puede participar? La petición que ya hemos compartido está en las redes, que es la firma en Change, que está la liga, se la dejamos después. Seguir compartiendo toda esta información que nosotros estamos generando a través de nuestras redes es sumamente importante, como difundir el mensaje, sumar más voces, porque hay gente que está en contra pero no sabe ni cómo integrarse, ¿no? Entonces el paso número 1 es como ir sumando más y difundiendo, entonces entre todos podemos ir aportando. A través también de donaciones se puede donar a la causa, ahí está la liga, ahí están los datos. Hay también la presencia de Tierra Verde, podemos emitir recibos de donativo, todas las donaciones son transparentados, hay un Excel abierto donde se va a ir compartiendo cada uno de los aportes, y el punto es esto, ¿no? Seguir gestionando algo que nos puede beneficiar en suma medida, sobre todo porque hay una inercia de hacer cosas en la ciudad. Nosotros nos queremos integrar de una manera propositiva, relevar todas las características que ya hemos estado hablando y acercar a la ciudadanía a esto que es tan importante, y no voltear un día y ver algo que aparece en la ciudad sin que nosotros hayamos hecho o contribuido a ello. Nos encantaría escucharlos. Queda abierto el micrófono a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Si gustan, podemos empezar con las preguntas de los compañeros de prensa y compañeras que están acá. Buenos días, Patricia Espinosa. Preguntarles, esta importante propuesta que ustedes tienen, ¿la han presentado o se han reunido con autoridades estatales o municipales, que sin duda es importante porque, bueno, se requiere de algo importante también de recursos? ¿Ustedes lo han presentado con ellos? Aparte de que ya dicen que están fundamentados de manera legal. Sí, nosotros no hemos logrado la presentación con las instituciones, aunque estamos buscando
estamos muy ávidos de que podamos presentar. Esto es porque por el concurso apenas aprobaron, digamos, o supimos que fuimos finalistas del proyecto la semana pasada, y ya nos acercamos al ayuntamiento, ya nos hemos acercado al ICIPLAN y estamos también buscando acercarnos a la SOP, a la Secretaría de Obras Públicas, porque justamente la idea del colectivo es construir con la institución, ¿no? Que podamos dialogar con ellos y presentar como todo el sustento técnico de esta propuesta y que podamos entablar un diálogo. Porque es un dato diferente, obviamente, a lo que ellos presentan, ¿no? El proyecto que tienen. Es un proyecto diferente a lo que creemos que van a hacer. Oficialmente no han presentado un proyecto y por eso queremos hacer el diálogo, ¿no? Conocer cuál es la propuesta, conocer de manera completa cuál es la propuesta que traen con el proyecto de los puentes vehiculares y conocer cuál es el sustento técnico de la propuesta que traen y entonces pues dialogar con la propuesta que traemos también, que como saben está sustentada en este marco normativo y que además está alineada con pues las crisis que estamos enfrentando, ¿no? Cambio climático y la búsqueda de la sustentabilidad de la ciudad a futuro. ¿Ustedes creen que con todos estos proyectos que se están realizando de puentes vehiculares, Tuxtla se está convirtiendo en una ciudad que prioriza el automóvil en lugar del peatón? Sí, las desventajas de la infraestructura como los puentes vehiculares es que van contrario a otros tipos de movilidad, ¿no? Por ejemplo, peatones, ciclistas, los ponen más riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Incrementan los accidentes viales. Si ustedes ven los datos de accidentes viales en la ciudad, la mayoría de ellos suceden en los libramientos sur y norte, y esto tiene que ver porque no hay ningún regulador de las velocidades, ¿no? Y estos accidentes digamos que quienes mueren o quedan con algún tipo de discapacidad son normalmente los usuarios más vulnerables, ¿no? Peatones, ciclistas y motociclistas, ¿no? Entonces sí va contrario a esta idea de una ciudad que se pueda caminar, que se pueda andar en bici, que se pueda usar el transporte público. Limita eso porque además es una infraestructura que ocupa un espacio, o sea, todo el largo del puente vehicular es difícil que pueda caber una parada, que pueda caber una ciclovía y que pueda caber una banqueta. Entonces hay infraestructuras más amables para todas y todos que igual resuelven mejor el tema de la movilidad vehicular. También a mí me gustaría añadir que en el momento en el que hagamos un proyecto como este puente que está proponiendo el gobierno, se elimina la posibilidad de en un futuro poder hacer un proyecto de transporte mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, tener un BRT, unas líneas de autobuses con carriles dedicados, un tranvía, cualquier proyecto a futuro que pudiéramos hacer que resuelva el problema del transporte público y de congestión, se elimina cuando metes un paso de desnivel de ese tipo, porque ya no dejas espacio para ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces también es importante que pensemos a futuro qué tipo de ciudad queremos tener y qué tipo de soluciones queremos implementar. A nivel social, la concientización, hay mucha gente en redes sociales, algunos que argumenta que hacen falta estas vialidades por la falta de espacio que tienen los vehículos. Sin embargo, pues hay estudios que demuestran que son más los usuarios que se mueven en transporte público, en motocicleta, en bicicleta, al contrario incluso del coche, pues son los que más demuestran en las redes sociales. ¿Alguna propuesta en ese sentido para concientizar a la población? Yo creo que lo importante yo no soy una experta ni en transporte ni en movilidad y creo que esto me ha quedado muy claro. Somos una ciudad que estamos acostumbrados a usar el auto y el tráfico es un tema que a todas las personas que usan auto nos preocupa. Y el que una solución se ofrezca como un puente va a resolver el tráfico, la hace una solución deseable. Y es muy comprensible, todos hemos estado atrapados en el tráfico, ¿no? Entonces, si las instituciones nos dicen, esto va a resolver el tráfico, pues sí lo quiero, ¿no? O sea, es lo primero que pensaríamos. Aquí la cuestión es pensar que a largo plazo, y no tan a largo plazo, no estamos pensando en 10 años, 20 años, pero esto a lo mejor resuelve de manera inmediata el hecho de que me pueda trasladar de un punto a otro. Pero si no hay una solución integral, lo que sucede es que el tráfico se mueve. Pues voy a pasar rápido ese pedazo, pero en el momento en el que ya no hay puente me vuelvo a atorar en el tráfico. Entonces termina no siendo una solución realmente real, ¿no? Desplaza y de alguna manera maquilla los puntos donde hay tráfico. Una solución real es que haya una respuesta de transporte público